Bendiciones para todos, bienvenidos a mi canal, a esta primera clase del Mesías, este estudio exhaustivo sobre la figura del Mesías en el contexto hebreo. Y a medida que vayamos estudiando este curso que voy a hacer, vayamos adentrándonos más, nos vamos a dar cuenta que la figura del cristianismo del Mesías no es para nada ajena al pensamiento rabínico posterior al judaísmo primitivo y el pensamiento hebreo en general. Para que nos demos cuenta de que hay muchos videos en YouTube que se trata como de distanciar al Mesías cristiano con el Mesías rabínico. Pero vamos a ver que esto no es verdad, que la teología judía va de la mano con la teología de la iglesia cristiana. Y los quiero invitar para este miércoles, este live que voy a hacer con el profesor Benjamín Escalante, sobre la segunda parte de nuestro video de la Trinidad, si la Trinidad es una doctrina hebrea o pagana. La segunda parte, si no has visto la primera, te invito a que la veas, es un material muy interesante que muchas personas desconocen sobre la naturaleza trina del Dios de Israel. Es importante que entendamos que dentro del judaísmo, el judaísmo rabínico, no existe un consenso en su teología. Específicamente, vamos a este estudio del Mesías, no hay un consenso en la figura mesiánica como tal. Tres de los mayores exponentes del judaísmo, Rabbi Hillel, Akiva y Rambam, Maimónides, tenían conceptos distintos de su Mesías. Para Hillel, en Sanedrín 99a, él creía que no vendría ningún Mesías para el pueblo judío, ya que el Mesías fue el rey Ezequías. O sea, todas las profecías, incluida la famosa profecía de Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6, del niño, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para Hillel creía que era el rey Ezequías. Ya más adelante, Akiva, Rabbi Akiva, creía que el rey Mesías era Bar Kokhba, que fue asesinado por Roma en la rebelión judía hacia el imperio. Y Rambam, Maimónides, en desacuerdo con Hillel y Akiva, él creía que el Mesías, el advenimiento del Mesías sería un hecho futuro profetizado por las Escrituras. Y cualquiera que negara o no esperara al Mesías simplemente estaba negando a la Tanaj, incluida la Torá y los profetas. Este consenso, que no es consenso, vamos a decirlo así, que no hay consenso en el judaísmo, lo vemos también en Isaías 53. Lo traigo a cotación porque es un texto muy controversial, tanto para el judaísmo como el cristianismo, sobre la figura de este siervo. ¿Quién es el siervo sufriente? Aquí vemos varios ejemplos. Unos creían dentro del judaísmo que este siervo es, sin lugar a duda, el Mesías. Otros creían que este siervo era Moisés, Israel, esta interpretación muy famosa en las redes sociales, que afirman que el siervo sufriente de Isaías es Israel, la nación completa. Otros creían que este siervo era Jeremías, el arcángel Metatrón, que es interpretación cabalística. Otros creían que este siervo era Rabbi Akiva, que fue asesinado también por Roma en la rebelión de Bar Kokhba. Según el israelí, el erudito de la Biblia hebrea, israelí Israel Cohn, creía que Menachem el Esenio era este siervo sufriente. También se podría ver este siervo sufriente como los hombres de la Gran Asamblea, los que cimentaron lo que sería posterior al judaísmo rabínico, o cualquier persona en general que quiera servir a Dios, al Dios de Israel, podría considerarse el siervo sufriente de Isaías 53. Entonces les coloco esta imagen de este iceberg para que vean que cualquier interpretación que quieran dar judía de este siervo sufriente o del Mesías simplemente es una de las muchas que hay. Entonces no sería correcto irse para una interpretación y querer dar a entender que esa es la única interpretación o es unánime que todos los judíos creen. Por ejemplo, que Isaías 53 es la nación de Israel, como ya demostré, no es verdad. Ahora vamos a estudiar el concepto. ¿Qué es el Mesías dentro del concepto hebreo? El diccionario del Pentateuco, por T.D. Alexander. Desde las primeras tradiciones de la exégesis judía y cristiana, los estudiosos del Pentateuco han encontrado referencias al Mesías en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La palabra Mesías se utiliza hoy en el lenguaje religioso, principalmente en el contexto de la teología judía o cristiana. Generalmente
se refiere a una figura de Salvador cuyo futuro advenimiento fue anunciado en el Antiguo Testamento. En la enciclopedia judaica, el Mesías es un rey ungido, descendiente carismáticamente dotado de David, que los judíos del período romano creían que sería levantado por Dios para romper el yugo de los paganos y reinar sobre un reino restaurado de Israel, al cual todos los judíos del exilio regresarían. En el pensamiento rabínico, el Mesías es el rey que redimirá y gobernará a Israel en el clímax de la historia humana y será el instrumento por el cual se establecerá el reino de Dios. La Biblia enfatiza la naturaleza de esta era y la llama los últimos días, es decir, como yo lo he dicho en algunos videos anteriores, que para el judaísmo los últimos tiempos sería un sinónimo a la era mesiánica. Jeff Benner escribe que la palabra hebrea Mesías o Mesías proviene de la raíz mashah, que significa untar. El verbo mashah también se traduce como ungido en el sentido de untar aceite de oliva en la cabeza. Esta ceremonia se realizaba para cualquiera que asumiera el cargo de rey, sacerdote o profeta al servicio del Dios de Israel. El sustantivo Mesías literalmente significa aquel que es ungido con aceite para un cargo de autoridad. Esta palabra también se utiliza para referirse a alguien que ostenta un cargo de autoridad. Incluso, si esta persona no fue literalmente ungida con aceite. Un buen ejemplo de esto es Ciro, el rey de Persia. Aunque no fue ceremoniosamente ungido con aceite, fue una persona de autoridad que sirvió a Yahvé a través de su decreto que permitió a Israel regresar a Jerusalén. Marsha Cohen y Herbert Wasser en su comentario rabínico del Evangelio de Mateo. El término Mashiach, que se refiere a un redentor entendido como predicho por los profetas hebreos, se encuentra exclusiva e inequívocamente en la literatura posterior a las escrituras hebreas. Aunque estas escrituras nunca se refieren a ningún redentor futuro con el término único de el Mesías, para los rabinos talmúdicos el término, sin ninguna calificación adicional, ya es bien conocido como un título. Su sentido de ungido fue absorbido por las connotaciones de redención. Las nociones rabínicas del Redentor mesiánico de Israel son aproximadamente las mismas que las del Evangelio de Mateo. De hecho, tanto los rabinos como Mateo prefieren el título Hijo de David para describir al Mesías, y ambos también entienden que su Redentor había sido predicho por la profecía. En la enciclopedia estándar del judaísmo, define a Mesías como el ungido, el supremo libertador. El diccionario de las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, traducido por la Septuaginta por la palabra griega Christos. El Talmud babilónico, editado entre el año 500 y 600 después de Cristo, tiene un pasaje extenso sobre el mesianismo en Sanedrín 97a a 99a. La venida del Mesías será predecida por un tiempo de dificultades. No es aconsejable calcular el momento de su llegada. La historia del mundo se puede dividir en tres partes, siendo la tercera o la parte final el tiempo del Mesías. Dios enviará al Mesías a una generación que sea digna de él y que se arrepienta. El Mesías será de la casa de David. Su llegada será anunciada por el regreso de Elías. Otros sugieren que ya está aquí, pero no lo reconocemos porque está sentado entre los pobres. El diccionario de deidades y demonios de la Biblia. El término Mesías se usa en conexión con reyes, sacerdotes y profetas en relación al rey ideal esperado del futuro. El diccionario JPS de las palabras judías. Aquel que es prometido y elegido por Dios para iniciar una era nueva o una era de paz universal. En la enciclopedia del judaísmo. La palabra Mesías significa ungido. La tradición judía afirma lo siguiente sobre el Mesías. Será un hombre de carne y hueso descendiente del rey David. Aparecerá en un tiempo de gran crisis para salvar a los judíos. Obtendrá la soberanía sobre la tierra de Israel. Reunirá a los exiliados judíos de los cuatro rincones de la tierra y los restaurará a la plena observancia de la Torá y ayudará a establecer el reino de Dios en la tierra. La enciclopedia Cambridge del judaísmo y la cultura judía. El término Mesías deriva de la raíz Mashah, que significa ungir. La atribución de cualidades mesiánicas a Bar Kokhba puede explicarse de dos maneras. La primera posibilidad es que fue visto como un Mesías escatológico, es decir, un redentor y salvador con una naturaleza divina y sobrenatural.
La segunda opción es que el Mesías o ungido es simplemente un título que indica la realeza de Bar Kokhba como un general y líder terrenal. El diccionario Oxford de la religión judía. El verbo mashah, ungir con aceite, se utiliza en el hebreo bíblico en relación tanto a objetos materiales como a personas. El sustantivo Mashiach, ungido, con el tiempo, llegó a significar una persona consagrada con una misión especial de parte de Dios. Reyes, profetas, sacerdotes. En un caso, incluso al rey gentil Ciro, fundador del imperio persa, se le da este título. Más específicamente, el término se refería a los reyes de la dinastía davídica, David y su descendencia, y en particular al futuro hijo de David, que liberaría a Israel de la esclavitud extranjera, restauraría las glorias de una antigua edad dorada e inauguraría la reunificación de Israel en el reino de justicia y paz de Dios. Entonces, para concluir con esta primera parte, el Mesías sería un ungido o una persona ungida por una autoridad mayor, ya sea por Dios mismo o un sacerdote. Esta persona iba a cumplir con un propósito divino, que sería guiar o libertar o redimir. Y esta persona podría tener una función terrenal, ser un humano, o escatológica, un ser divino. Es la Biblia hebrea mesiánica. Gordon Wenham escribe: si el Antiguo Testamento es el problema de la teología cristiana, como se ha dicho, el Mesías está en el corazón de ese problema. La validez de una comprensión cristiana del Antiguo Testamento debe depender de la fuerza del argumento de que el Antiguo Testamento es mesiánico. Craig Evans y Emmanuel Todd. El primer salmo conecta esta nueva división con la importancia de la meditación en la Torá, y el segundo salmo enfatiza la importancia de la meditación en los profetas, que a menudo se centraban en la importancia del rey davídico, o mesiánico en este caso. En consecuencia, aquí se introduce una nota mesiánica. No deja de ser interesante que este salmo contiene el único texto de la Biblia hebrea en el que coinciden los términos Mesías, Rey e Hijo, hablando del salmo número 2, en un momento en que no había un gobernante davídico en el trono. La importancia de la vida eterna y el Mesías es paralela para algunas corrientes del judaísmo a la importancia que han tenido en gran parte del estudio cristiano de los textos. La formación del canon judío de Tim Lin. Las tres figuras de un profeta como Moisés, sacerdote y rey corresponden al pensamiento del Qumran o los rollos del Mar Muerto. En el documento de Damasco 7:19, la estrella y el cetro de Números 24 y 17 se identifican con el intérprete de la ley y el príncipe de toda la congregación respectivamente. La bendición de Leví en Deuteronomio 33 ha sido interpretada por los eruditos como una referencia al Mesías. David Klein escribe: no cabe duda de que hay una fuerza muy poderosa en la interpretación de la figura de David, como lo muestran incluso las enciclopedias bíblicas académicas más recientes. Sin embargo, en la última instancia, el significado perdurable de David radicaba en su posición como el rey elegido por Yahweh para Israel y como el padre de la dinastía real que Yahweh eligió bendecir. Ocupó un punto intermedio entre su gran antepasado Abraham y su gran descendiente Jesús. Las promesas hechas a David estaban en continuidad con las hechas a Abraham y señalaban un ideal mesiánico de gran promesa para el mundo. En 1 de Pedro, en el capítulo 1, ya vemos cómo interpretaban la iglesia primitiva estas profecías del Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el Talmud, en Sanedrín 99a, Rabbi Iyá Barabá dice que Rabbi Yohanan dice: en sus profecías con respecto a la redención y el fin de los días, todos los profetas profetizaron solo sobre la era mesiánica. Aquí vemos este paralelo de 1 de Pedro con Sanedrín. Ahora en el Evangelio de Juan 5:46. Porque si creyeses a Moisés, dice Jesús, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Dios le mostró, según Rabbi Isaías Halevi Horowitz, Dios le mostró a Moisés todas las generaciones subsiguientes y sus respectivos líderes hasta la llegada del Mesías. Le mostró cómo las generaciones sufrirían un continuo declive espiritual hasta la llegada del Mesías. En Lucas 24, 25 al 27,
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Rambam o Maimónides en Mishnah Torah. El que no cree en el advenimiento del Mesías o no lo espera, niega no solo a los profetas, sino incluso las leyes de Moisés, porque menciona claramente la restauración de nuestro pueblo. Entonces, para resumir esta sección, la Biblia hebrea mesiánica, según Maimónides o Rambam, en su Mishnah Torah, la Torah y los profetas hablan de un Mesías futuro. En Sanedrín 99a, el Talmud, los profetas profetizaron sobre la venida del Mesías. Si la Biblia hebrea no es mesiánica, la fe judía y cristiana no tendrían ningún sentido. Los apocalipsis hebreos son mesiánicos. Alejandro Díez Macho, en su introducción general a los apócrifos del Antiguo Testamento. Habrá un intermediario con funciones reales que será garante y ejecutor de la salvación final. Puede ser un ente de naturaleza humana, como concebía el judaísmo al Mesías, o ser de naturaleza angélica. E. Shooter fue primero en reducir el término apocalíptica a un género literario y quien llamó mesiánica a la corriente religiosa de donde procede la apocalíptica. En los apócrifos judíos que pertenecen a esta apocalíptica hebrea, según la enciclopedia judía, el primer libro de Enoch es una de las obras más importantes de la literatura apocalíptica. Proporciona extensas contribuciones a nuestros conocimientos del folclore judío en los últimos siglos antes de Cristo. Muestra la literatura apocalíptica en sus inicios y sobre todo es una fuente de información sobre las ideas religiosas del judaísmo, especialmente en lo que respecta al Mesías. En 1 de Enoch 83 a 84 nos presenta una visión de la humanidad destruida por el diluvio. En el 85 al 90 relata una historia de Israel utilizando la simbología animal, tan propia de la apocalíptica, lo que los eruditos llaman el apocalipsis animal de 1 de Enoch. Los símbolos son aquí bueyes, ovejas, pastores y fieras. Los enemigos de Israel serán destruidos. A ellos seguirá la resurrección de los muertos y la edad mesiánica. Otra obra apocalíptica, el libro de los jubileos, que divide la historia en jubileos de 49 años, subdivididos en periodos de semanas de años. Esta historia, cronometrada por Dios, tendrá como final el reino de Dios. Entonces los hombres vivirán por 1000 años. En oráculos civilinos se da el curso de la historia y predice la venida de la edad mesiánica, llena de prosperidad. El testamento de los 12 patriarcas, como es usual en el género literario testamento, aparece frecuentemente en ellos un anuncio de lo que sucederá en el futuro, en los últimos días. Exalta la figura de Judá, de quien procederá el Mesías. Y aquí voy a dar una breve explicación y paralelismo entre el testamento de los 12 patriarcas y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Este documento pseudoepigráfico judío, escrito originalmente en arameo o hebreo, entre el 109 a 106 a.C., según la enciclopedia judía. En el testamento de Leví, el Señor suscitará un nuevo sacerdote, a quien se le revelará todas las palabras del Señor, y ejecutará juicio justo sobre la tierra por muchos días. Y su estrella se levantará en el cielo como la de un rey, iluminando la luz del conocimiento como el sol al día, y será magnificado en el mundo. Él brillará como el sol sobre la tierra, y disipará todas las tinieblas debajo del cielo, y habrá paz en toda la tierra. Será llamado con un nombre nuevo, porque se levantará un rey de Judá, o en Judá, y establecerá un nuevo sacerdocio, conforme al modelo de los gentiles, y su presencia es amada como profeta del Altísimo, de las descendencias de Abraham nuestro padre. Esto tiene un paralelismo en Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron los tres sabios, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y referente al nuevo sacerdocio, en Hebreos 7, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En el testamento de Rubén, porque bendecirá a Israel y a Judá por cuanto el Señor lo ha escogido por rey sobre todas las naciones, y postrados ante él su descendencia, porque por nosotros morirá en guerras visibles e invisibles,
y será entre nosotros un rey eterno. Tiene un paralelismo en Colosenses 2:15. Y despojando los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Aquí vemos esta guerra invisible ganada por el Mesías. El testamento de Neftalí. Porque por medio de sus tribus, Leví y Judá, aparecerá Dios en la tierra para salvar al linaje de Israel y para reunir a los justos de entre las naciones. Esto de Dios en la tierra lo vemos un paralelo en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El testamento de Judá. Y después de estas cosas se levantará una estrella de Jacob en paz, y de mi descendencia se levantará un hombre como el sol de justicia, andando con los hijos de los hombres en mansedumbre y en justicia, y no se hallará en el pecado, y los cielos se abrirán para él, para derramar el Espíritu, la bendición del Padre Santo, y derramará sobre vosotros el Espíritu de gracia. Y aquí vemos este paralelo en 1 de Pedro capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Fíjense que dice, no hizo pecado, evoca el testamento de los 12 patriarcas y esta figura mesiánica. Otro apócrifo judío apocalíptico, Salmos de Salomón. Entre capítulos 17 y 18 se describe a un Mesías y la gloriosa edad mesiánica. La asunción de Moisés en el capítulo 7 trata del fin y de la llegada del reino de Dios. En el capítulo 10 expone las señales que precederán el final del siglo o el inicio de la era mesiánica. En la vida de Adán y Eva, después de la reconstrucción del nuevo templo, la iniquidad prevalecerá sobre la justicia. Seguidamente, Dios vendrá a habitar sobre la tierra. A continuación se celebrará el juicio final, que traerá consigo la salvación para los justos y la condenación para los malvados. En Apocalipsis de Abraham, Abraham es recibido por Dios, que le habla de la caída del hombre, de la idolatría presente de sus descendientes y del juicio venidero. El tiempo actual está a punto de terminar. Los paganos serán castigados y destruidos. El elegido de Dios, tras la sonar de la trompeta, reunirá a su pueblo y los enemigos serán consumidos por el fuego. En el testamento de Abraham, en una visión contempla el mundo y todas las cosas creadas, que durarán 7 edades de 1000 años cada una. Miguel sube a Abraham hasta la primera puerta de los cielos, donde el patriarca observa el juicio de los que llegan allí. Lamenta la condenación de muchos individuos. En el segundo libro de Enoc, o el libro de los secretos de Enoc, relata el ascenso de Enoc a los cielos y su recorrido por los 7 cielos acompañado de los ángeles. Él escribe lo que Dios le revela sobre el plan de la creación y la historia del mundo hasta la propia época de Enoc y el diluvio. El tiempo actual durará 7 periodos de 1000 años cada uno. Luego llegará el final. Enoc es conducido al cielo más elevado, que está situado ante la faz de Dios. En el cuarto libro de Esdras, al final del siglo aparecerá el Mesías y reinará 400 años. Después de la muerte del Mesías y de los suyos, y tras 7 días de silencio, vendrá la resurrección y la apertura del paraíso y el infierno, y se salvarán muy pocos. En segunda de Baruch, el mundo futuro está reservado para los justos. La destrucción de Jerusalén acelerará la llegada del tiempo venidero. Aparecerá el Mesías y los justos resucitarán. En tercera de Baruch, los ángeles llevan las oraciones de los hombres y los méritos de los justos ante Miguel, el cual recompensa según las buenas obras de cada uno. En tercera de Enoc, o el libro hebreo de Enoc, el príncipe del mundo intercede en favor de los hombres y también es presentado como príncipe de los cuerpos celestes. Y este Enoc se transforma en Metatrón o en Jehová menor. También vemos esto en los apocalipsis o textos apocalípticos del Qumran, según los manuscritos de más muertos, este libro de Antonio Piñero. Este mismo tipo de figura salvadora de naturaleza sobrehumana que ejecuta el juicio divino, libera del poder de Belial y rescata a los hombres de su lote en la primera semana del último jubileo de la historia. No solo se le llama Elohim o Dios a esta figura mesiánica, sino ungida del Espíritu. Y aquí vemos en estos apocalipsis hebreos que tienen un común denominador, una presencia de un individuo mesiánico. La salvación es por un personaje mesiánico, ya sea humano o divino. Este personaje traerá el juicio final, traerá condenación para los impíos y salvación para los justos. Y este personaje iniciará una nueva era, que es llamada la era mesiánica.
Ahora vamos a empezar a analizar los textos mesiánicos en la Biblia hebrea, iniciando con el primer libro de la Torá o el Pentateuco, Génesis. Según el Talmud, en el Tratado de Baba Batra 15a, la baraita o la tradición oral no incorporada en la Mishnah. La Mishnah es la colección escrita de las tradiciones orales. Afirma además que Moisés escribió su propio libro, es decir, la Torá, la porción de Balaam y el libro de Job. Esto apoya el rabino Leví Bar Lamá, ya que el rabino Leví Bar Lamá dice: Job vivió en el tiempo de Moisés. Job y Moisés vivieron en la misma generación. Entonces, según la tradición judía y la cristiana igualmente, el autor del Pentateuco es Moisés. El Mesías en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 3, versículo 8, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Según Robert Gordis, que escribe para el Seminario Teológico Judío de América, la batalla primordial contra el monstruo se transfiere en la Agadá rabínica a la era mesiánica, cuando el ángel Gabriel lo arrastrará a la tierra seca y Dios lo destruirá. La Agadá es la tradición oral no legalista rabínica. Otro versículo en Job que se puede interpretar de manera mesiánica es el juicio a los ángeles. Según Otzar Midrashim, que utiliza a Job 4:18 y Job 15:15, el santo bendito sea se sienta en el trono de juicio y juzga incluso a los ángeles ministradores, como está escrito. Y aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Y está escrito: y aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. En 1 Corintios 6:13, Pablo dice: ¿no sabéis? Le dice la iglesia, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y en 1 Enoch 69:27, en la figura mesiánica está escrito: y se sentó en el trono de su gloria, y todo el juicio fue dado al Hijo del Hombre, y él hará que los pecadores mueran y sean destruidos de la faz de la tierra. Tanto en Salmo Midrashim dice que Dios juzgará a los ángeles. En 1 Corintios 6, Pablo afirma que la iglesia de Cristo juzgaría a los ángeles. En 1 Enoch, todo este juicio es dado al Hijo del Hombre, es decir, al Mesías. Génesis capítulo 1, versículo 2. Hablando del espíritu creador. El Midrash es un modo de interpretación bíblica prominente en la literatura talmúdica. El término también se utiliza para referirse a un conjunto independiente de comentarios sobre la escritura que utiliza este modo interpretativo. El Midrash de Bereshit Rabba está escrito: el rabino Shimon ben Lakish interpretó, y el espíritu de Dios se movía. Este es el espíritu del rey Mesías. En Bereshit Rabba capítulo 8. Esto está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Lakish, ya que el rabino Shimon ben Lakish dijo que el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, citando Génesis 1:2. Este es el espíritu del rey mesiánico. El respetado rabino Humberto Casuto, en su famoso comentario del libro de Génesis, él escribe: el significado de nuestro verso de Génesis 1:2, el espíritu de Dios, es el mismo espíritu de Dios que está en Job 33:4. El espíritu de Dios me hizo y el soplo omnipotente me dio vida. ¿Qué significa? Que este espíritu, este ente divino, es distinto al Padre, según Casuto. Es un ente creador y es el mismo espíritu del Mesías, según el Midrash. Esto le está dando características creadoras a este espíritu del Mesías, igual que en Colosenses 1:16, que dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Al igual que Juan, capítulo 1, versículo 3 al 10. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, refiriéndose al rey Mesías. En el Midrash Tanhuma está escrito en Génesis 1:2 que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es el alma del primer Adán. Esta interpretación es importante, ya con que no se refiere que es el espíritu del rey Mesías, también tiene una interpretación mesiánica, el Midrash Tanhuma. Según Rabbi Israel ben Eliezer, dice: el alma del Mesías, como la de Adán, incorpora todas las almas del pueblo judío, desde los antepasados hasta la última generación. Cada judío tiene su lugar en el alma del Mesías. Y vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, que este espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. En Rabbi Jacob ben Asher, él escribe que este espíritu de Dios es el mismo equivalente numérico al espíritu del rey Mesías,
Y vemos en el prólogo del Evangelio de Juan que el Mesías o el Logos, el Verbo, estaba junto con Dios en la creación. En ese capítulo 1, versículo 3, la luz del mundo. Para Rabbi Bahía Ben Asher, Dios dijo, hágase la luz. Esta es una alusión a los tiempos mesiánicos. Hajim Ben Moshe Ben Atar, y su afirmación, y hubo luz, significa un secreto, ya que el valor numérico de la luz es equivalente de secreto. La intención de esto es que Dios decretó que la luz del Rey Mesías no se revelara en el mundo y que fuera un secreto oculto con él. No tiene un equivalente al apóstol Pablo en Efesios 3, donde Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Génesis 1, 3 al 4, cuando Dios dijo, hágase la luz, y Dios vio que la luz era buena, y apartó la luz de las tinieblas. Rabbi Judá Loeb Ben Besalé escribe, y el Señor dijo, sea la luz. Esta es la luz del Mesías, porque todo esto, el desarrollo de la historia del mundo en este orden, fue necesario desde el comienzo de la creación, al igual que el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, tanto la sinagoga como el cristianismo están de acuerdo que la luz es el Mesías. El comentario de la Torá de Ibn Ezra. En última instancia, Dios dirá, hágase la luz, es decir, llegará la era mesiánica. En este momento, Dios separará a aquellos que esperan la salvación del Señor y a los que hacen obras malvadas en la oscuridad. El rabino Isaías Halevi Horowitz escribió, cuando Dios dijo que haya luz, la luz en cuestión es la luz original que está oculta a la espera de la llegada del Mesías. Él continúa, el momento de que aparezca nuestro Mesías justo, la creación misma se renovará, surgirá la nueva luz. Para Rabbi Jacob ben Isaac Askenazi, el santo creó otra luz para los justos, para cuando venga el Mesías. Muy parecido a lo que está escrito en Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les dijo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 15. Para Gordon Wenham, ciertamente la interpretación judía más antigua, encontrada en la Septuaginta del siglo III a.C., el Targum palestino, toma a la serpiente como un símbolo de Satanás y espera una victoria sobre él en los días del Rey Mesías. Para Brill Arnold, el judaísmo encontró en estas palabras una esperanza mesiánica de victoria sobre Satanás, como lo demuestran las traducciones. Rabbi Bahía Ben Asher escribe, ya está familiarizado con lo que aprendimos en Baba Batra o el Talmud, que la serpiente, Satanás y la muerte son simplemente diferentes caras de la misma moneda. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el Targum Yonatán está escrito en este verso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia de tu hijo y la descendencia de sus hijos. Sin embargo, para ellos habrá medicina, pero para ti no habrá medicina. Y habrá remedio o harán remedio para el calcañar en los días del Rey Mesías. Primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí vemos en estos versos, tanto el Targum como en la iglesia cristiana, aprendemos que el Rey Mesías es el que parará la obra de la serpiente. Es interesante, ya que en el Targum Yonatán, este versículo de Génesis 3:15, habla de tu hijo, es decir, el hijo de Satán. Vemos que en el Targum, cuando habla del hijo, hay un paralelismo en Primera de Juan con el anticristo. Vemos que en el Targum habla del hijo de la serpiente. En Primera de Juan 2:18 dice que ya estamos en los últimos tiempos y vosotros oíste que el anticristo viene. El apóstol Pablo dice que el venimiento del anticristo es por obra de Satanás. Es decir, el anticristo es el hijo de Satán. Según Apocalipsis o el Sefer de Zorobabel, esta obra hebrea, habla de la manifestación o cómo nace el anticristo, según la teología judía.
Esta estatua es la esposa de Belial. Satanás vendrá y tendrá relaciones sexuales con ella, y un hijo de allí surgirá y se llamará Armilus. El Midrashim de Rashbi está escrito: es una estatua de una doncella hermosa en Roma. Después de 9 meses salió un hijo varón de ella, y su nombre se llama Armilus. Es decir, para la teología judía, el anticristo es obra directa de Satanás. En Génesis 3:15 vemos cómo este Satanás es derrotado. En su comentario, James McKeown escribe: algunos ven este verso como una profecía de Cristo como el Mesías que destruye el poder de la serpiente, Satanás. Esta última interpretación aborda el pasaje como un proto-evangelio. Según este punto de vista, la interpretación mesiánica es una forma cristiana válida de leer el texto. Derek Kinder, este respetado erudito de la Biblia hebrea: existe una sólida autoridad del Nuevo Testamento para ver aquí el proto-evangelio, el primer destello del evangelio, es decir, cuando Cristo derrota a Satanás. John Curry escribe: Génesis 3:15 es un verso mesiánico. Ken Hughes: lo que tenemos aquí es una asombrosa profecía del evangelio, porque la maldición de Dios sobre la serpiente se convirtió en una palabra de gracia, lo que ha sido reconocido desde el siglo II después de Cristo con el primer evangelio, el proto-evangelio. Y esta interpretación mesiánica la encontramos también en la apócrifa o en la apocalíptica judía. En la vida de Adán y Eva, las enemistades mutuas entre Eva y su descendencia por un lado y la serpiente por otro se materializan en este relato diciendo que la serpiente le salió al encuentro y mordió a Set. Miguel se les aparece y le dice a Set que busque el aceite del paraíso. A continuación, el arcángel le dice que solo se podrá obtener este aceite medicinal en los últimos tiempos, cuando venga el rey Mesías. Entonces pudimos observar que la interpretación mesiánica de Génesis 3, versículo 15, es completamente válida para la iglesia cristiana, ya que para la sinagoga también se refería al rey Mesías. Génesis 4, versículo 25, la nueva semilla. En Ruth Rabbi Una dice: está escrito, el Señor me ha provisto otra descendencia, una descendencia que viene de otro lugar. ¿Y quién es este? Es el rey Mesías. En Leyenda de los Judíos, Louis Ginsberg: Ser estaba destinado a ser un antepasado o el antepasado del Mesías. Aquí vemos: y conoció de nuevo en Génesis 4:25 a Adán a su mujer, lo cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. En Bereshit Rabba está escrito: ella lo llamó Set, como Dios me ha provisto de otra descendencia. Rabbi Tanhuna dijo en nombre de Rabbi Samuel: ella estaba mirando hacia esa descendencia que vendría en un lugar diferente o de un lugar diferente. ¿Quién es ese? El rey Mesías. Y vemos que en el Evangelio de Lucas 3:38, la genealogía de Jesús es hijo de Set. Rabbi Isaías Haleví escribe en Génesis 4:25: se informa que Eva nombró a su tercer hijo Set, porque Dios me ha presentado otro vástago en lugar de Abel. Eva miró a la semilla y se dio cuenta de que se había originado de una esfera diferente y que ese eventualmente sería el Mesías. Génesis 8:11, con una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la tierra o sobre la tierra. El terguño Natán de este versículo está escrito: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que ella desmenuzando una hoja de olivo, la cual había tomado del monte del Mesías. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí vemos que esta paloma que trae ese olivo da el inicio de esta nueva creación después del juicio de Dios a la tierra, cuando fue anegada por agua. De igual manera, cuando uno llega a los pies del rey Mesías en el nuevo pacto, es una nueva creación. Génesis 9:26 dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Rabbi Jacob ben Isaac Askenazi: la explicación es que la casa de David y el Mesías, que vivirá por siempre, descendieron de Sem. Como dice el versículo: él te pidió vida,
se la concediste, larga vida eterna. En la genealogía de Jesús, en Lucas, vemos que Jesús, el Mesías, es hijo de Sem. Las guerras de Abraham en Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. En la leyenda de los judíos, poco después de la guerra, Dios se reveló a Abraham, le anunció el advenimiento del Mesías, que cortaría a los paganos en pedazos, pero Abraham le pidió al Mesías que esperara hasta el momento que había sido señalado, que así como el tiempo mesiánico le fue dado a conocer a Abraham, también lo fue el tiempo de la resurrección de los muertos. En Bereshit Rabba, los rabinos tienen dos opiniones. Unos sostenían que Dios le reveló el futuro a Abraham, es decir, hasta el día del éxodo de Egipto, mientras que otros decían, él reveló a Abraham el futuro desde el éxodo hasta la llegada del Mesías. Esto tiene una concordancia, un paralelismo en Juan 8:56, donde Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y aquí vemos este paralelismo del Evangelio con la literatura rabínica. El Mesías asegura que Abraham vio su día. Con Melquisedec y Génesis 14:18, otra referencia mesiánica importante. Nahum Sarna, en su comentario de Génesis, el sacerdote rey vuelve a aparecer en la literatura judía posbíblica. En la exégesis alegórica de Filón, un erudito judío de Alejandría del siglo I a.C., se convierte en una figura cósmica, la personificación del Logos. Para los sectarios del Qumran es una figura escatológica. El Nuevo Testamento lo ve como un personaje semidivino, una especie de prototipo del fundador del cristianismo. En las fuentes rabínicas es el sacerdote justo que ocupa su lugar junto a los Mesías David y José con Elías. En Hebreos 7:3 está escrito de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En Abod de Rabbi Natán, en el Talmud, está escrito, sé que el rey Mesías es más amado que el sacerdote justo. El primer elemento en el nombre Melquisedec significa rey. El versículo, por lo tanto, implica que el sacerdote sigue el modelo del rey, es decir, ocupa el segundo lugar después del rey, lo que demuestra que el rey Mesías tiene precedencia sobre el sumo sacerdote. Aquí vemos estos paralelos en estos dos versos, que tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura rabínica, el rey Mesías precede a Melquisedec. Bill Arnold, en su comentario, Melquisedec llegó a ocupar un lugar de estima en las tradiciones judías y cristianas posteriores. En el judaísmo temprano, Melquisedec es un salvador celestial involucrado en una lucha escatológica contra los hijos de Belial. Filón lo percibía como la encarnación de la razón divina, ortho logos, y por lo tanto trascendiendo la historia. Otro verso mesiánico lo encontramos en Génesis capítulo 22:18, con la descendencia infinita de Abraham. En la Biblia está escrito, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El Midrash de Bamidbar Rabba 2, todas las naciones de la tierra se bendecirán en tu descendencia. En este mundo se nos compara con el polvo, y en los tiempos mesiánicos se nos compara con la arena del mar. El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice las simientes, como se le hace de muchos, sino como de uno, y tu simiente, es decir, Cristo. Y aquí vemos como la sinagoga, tanto como la iglesia, interpreta a Génesis 22:18 con un versículo referente al rey Mesías. En el Targum Yonatán hay una interpretación rabínica muy interesante, de que habla que serán benditos todos los pueblos de la tierra por la justicia de tu Hijo, por cuanto obedeciste mi palabra. Y vemos que Jesucristo, en Mateo capítulo 1, en la genealogía, es hijo de Abraham. Génesis 28:18, Jacob y la roca ungida. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. En Haggadah de Bereshit 45 está escrito sobre el Mesías, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra. Una referencia a esta piedra en Génesis al rey Mesías. Igual en 1 de Pedro capítulo 2. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Rashi escribe sobre el Mesías, hijo de David, dice la escritura, la piedra que desecharon los constructores se convirtió
en piedra angular. Otra interpretación mesiánica de Génesis. Vemos Tamar y el Mesías. Génesis 38:15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Para Rabbi Obadía ben Jacob, él escribe que Dios quería que el eventual Mesías hubiera tenido material genético que se remontara a Tamar. Y vemos que en la genealogía de Jesús en Mateo, Jesús es descendiente de Tamar. En la obra de Robert Graves y Rafael Pataí, como todas las nobles madres de Israel, Tamar poseía el don de profecía. Ella previó que el Mesías descendería de ella. Isaac bendice al Mesías. El libro de los jubileos es muy interesante. Este libro también llamado El Pequeño Génesis. Es un comentario apocalíptico hebreo en forma de midrash sobre el libro de Génesis y sobre parte del libro de Éxodo. Fue escrito entre el 135 al 105 a.C., según la enciclopedia judía. En Jubileos 31 vemos: y a Judá le dijo: que el Señor te dé fuerza y poder para pisotear a todos los que te odian. Serás príncipe, tú y uno de tus hijos, sobre los hijos de Jacob. Que tu nombre y el nombre de tus hijos se extiendan y atraviesen toda la tierra y región. Entonces los gentiles temerán ante tu presencia, y todas las naciones temblarán, y todos los pueblos temblarán. En ti estará la ayuda de Jacob, y en ti se encontrará la salvación de Israel. En el comentario de Jubileos de James Vanderkamp, la frase «sé un príncipe tú y uno de tus hijos» ha despertado interés porque algunos han visto en ella una referencia mesiánica, especialmente en «y uno de tus hijos». El famoso versículo de Génesis 49, que habla del león de Judá y Shiloh. En esta profecía de Jacob, en Génesis 49, Allen Ross escribe que el tiempo del cumplimiento varía, extendiéndose desde el futuro cercano hasta el reino escatológico del Mesías. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como el león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Klaus Westermann, su comentario de Génesis. El redactor entendió que Génesis 49, 8 al 10 fue una profecía mesiánica. E. A. Spacer, en su comentario de Génesis. El judaísmo rabínico e intérpretes posteriores ven aquí una alusión mesiánica al rey David. Naum Sarna. El león es uno de los animales más mencionados en la Biblia y se le refiere con 6 nombres diferentes. Por la influencia de este versículo, el león de Judá se convirtió en un motivo favorito en el arte judío y adquirió asociaciones mesiánicas. Una antigua tradición encontrada en textos de Qumran, el Targum y literatura rabínica ve en Shiloh un título mesiánico, aunque ningún pasaje bíblico lo respalda. Incluso se ha observado que el valor numérico de las consonantes Shiloh vendrá es igual a Mesías. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos, dice el texto hebreo. En el Targum Onkelos está escrito: la vara de gobernante no se apartará de la casa de Judá, ni el juez de entre sus pies, ni el escriba de los hijos de sus hijos para siempre, hasta que venga Shiloh. El Mesías vendrá porque suyo es el reinado, y a él se congregarán las naciones escucharán. Es interesante que en Apocalipsis 5:5 llama al Señor Jesús el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Para Robert Alter, este comentario judío de Génesis: hasta que venga Shiloh, una frase que ha inspirado muchas interpretaciones mesiánicas. Otro verso mesiánico lo vemos en Génesis 49, 17 al 18. Sansón y el Mesías. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Tamar Weizmann, en su obra judía Tierras Tribales, escribe: el Midrash argumentó que la respuesta se encontraba en el arrebato de Jacob al bendecir a Adán. Espero tu salvación, oh Señor. Jacob solo pudo haber sido impulsado por una visión maravillosa y terrible a la vez. Decía el Midrash, es la visión del Mesías. En su visión de Sansón, Jacob vio indicios del Mesías. Al vislumbrar la muerte salvaje de Sansón sin redención apocalíptica a su paso, Jacob clamó por salvación.
Ahora aquí encontramos el Mesías rabínico o hebreo, podemos decirlo así, en Génesis. Es un agente directo de la creación. Es la luz del mundo. Él destruirá el imperio de Satanás. El Mesías sería del linaje de Set y linaje de Sem. Será mayor que Melquisedec, o tendrá precedencia sobre Melquisedec. Traerá bendición para las naciones. Será llamado León de Judá y Shiloh. Y aquí vemos este paralelismo del Mesías rabínico y cristiano en el libro de Génesis. Aquí podemos observar que para tanto la sinagoga como la iglesia cristiana, el Mesías tendría las mismas características. Vemos como el Mesías rabínico es un agente directo de la creación, igualmente en la iglesia cristiana es un agente directo de la creación, ya que él es el creador del mundo. El Mesías es la luz del mundo para la sinagoga, igual para la iglesia en Cristo, en Juan 1:9. El Mesías en la sinagoga destruirá el imperio de Satanás. Vemos esto en 1 Juan 3:8, el Mesías cristiano. El Mesías será el linaje de Set y el linaje de Sem. Vemos en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento que Jesús es descendiente de Set y de Sem. El Mesías será mayor que Melquisedec. En Hebreos capítulo 7 dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, tiene precedencia el Mesías sobre Melquisedec. El Mesías traerá bendición para las naciones. Vemos esto en Gálatas 3:16, cumplido en Jesús. Será llamado León de Judá y Shiloh. Tanto en Apocalipsis Jesús es llamado León de Judá y Jesús tiene características del templo o tabernáculo de Dios Shiloh en Apocalipsis 21. Y próximamente, en la segunda parte de este estudio, analizaremos la figura del Mesías rabínico en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para concluir la parte mesiánica de la Torá o la ley de Moisés. Muchas gracias, amados, por ver este video. Dios los bendiga.